Luis Carlos Ugalde en el estudio. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Azucena. Buenas Bienvenido, noches. buenas noches. A ver, tu opinión sobre la salida de Eduardo Medina Mora, su no comparecencia, sus no explicaciones sobre las causas graves que lo hicieron dejar la Corte. ¿Qué dices, Luis Carlos? Me parece muy lamentable que Medina Mora primero haya sido nombrado por la conflicto de interés, por su cercanía con quien lo nominaba, por el desaseo que ocurrió en aquel momento en 2015. Pero me parece que aquí es muy lamentable porque aquí sí depende de la manera como renuncia. Solamente se puede aceptar una renuncia por una causa grave. El cargo de ministro de la Suprema Corte es un cargo fundamental para el Estado mexicano. Me parece que renunciar sin explicar las razones deja un precedente sumamente negativo sobre su persona y sobre el respeto a la institución. Pues sí. Y luego me parece también muy grave que el Senado de la República no lo haya llamado a comparecer, le haya pedido una explicación de qué significa una causa grave, porque el cargo solo es renunciable por una causa grave. Y si es causa grave, tú no puedes dejarla a la imaginación, porque tú y yo podemos especular y quien nos ve puede especular cualquier cosa. Me parece pésima manera de salir, muy indigno de su persona, muy indigno del cargo que representaba. Y entonces podemos empezar a especular que si fue presión, que si no fue presión. El hecho es que todo en su conjunto huele mal, porque el propio gobierno está siendo obviamente acusado de que hubo presión. Seguramente Medina Mora podrá tener cola que le pisen, si no, no habría renunciado, pero todo esto huele muy mal. De tal forma que este acontecimiento no lo causó en su nombramiento este gobierno, pero este gobierno, al permitir que se den estos sucesos, el Senado en manos de Morena debió haber exigido que se le citara y me parece que es muy lamentable lo que está pasando. Ahora, tampoco hay manera de que forcen a Medina Mora a quedarse en la Suprema Corte de Justicia, ni que el Senado lo traiga esposado con policías a decir por qué se fue. Pero tú lo puedes citar a comparecer, es una obligación de él. Bueno, o sea, ¿qué entonces haría en esos casos el Senado? El Senado no acepta la renuncia. ¿Y luego? Y entonces le dice, no, se acepta la renuncia hasta que usted no venga y nos explique qué es una causa grave. ¿Cómo el Senado va a aprobar una renuncia si no explica por qué es esto? La Constitución lo establece. No es una cuestión de querer o no querer. Pero no hay una sanción. El Senado pudo haberlo convocado, el Senado pudo haberle exigido, al menos de forma escrita, que explayara su naturaleza, y entonces habríamos empezado a entender qué está ocurriendo. Pero entonces queda un pésimo precedente. Ahora la segunda parte es cómo se va a nombrar al sustituto, pero el legado que deja Medina Mora me parece que es sumamente lamentable y sumamente irresponsable lo que está haciendo. El Senado pudo, pero no quiso. Sí. Ahora, yo no estoy diciendo que Medina Mora se debió haber quedado hasta el final. No, si Medina Mora, por alguna razón grave, debía irse, incluida la razón de que lo están investigando y él mismo sabe que es culpable, si fuera el caso, no lo sé, entonces ¿se vale la renuncia? Sí, sí se vale, pero que lo explique, porque si se va así por la puerta trasera de manera silenciosa deja un pésimo precedente. Pues ya veremos qué pasa con el nombramiento del próximo ministro. ¿Qué dice de la determinación hoy, finalmente después de mucho aplazarla, del juez respecto al aeropuerto en Santa Lucía? Este colectivo No Más Derroches dice, de ninguna forma es una luz verde para que se pueda empezar a construir el aeropuerto. No, lo único que hizo, había un amparo en donde se pedía detener la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, mientras no hubiese una explicación de su utilidad, de su economía, y eso es lo que estaba detenido y de su impacto ambiental. Como el gobierno hace poco determinó que ese aeropuerto de Santa Lucía es de seguridad nacional, entonces el juez determinó que era estratégico y que los amparos que existían debían ser removidos. Ahora bien, yo lo que quiero comentar es que tiene todavía que resolverse el fondo del asunto, es decir, el gobierno puede seguir su construcción, pero eventualmente el juez, al revisar esto, puede determinar que efectivamente hay una afectación, que efectivamente no está garantizada el medio ambiente, que efectivamente no hay garantía de que su economía va a ser en beneficio del patrimonio del Estado, y eventualmente se puede suspender, pero el hecho es que lo de hoy da al gobierno una luz verde para seguir con el proyecto. Yo creo, Azucena,
que este proyecto no tiene destino. No cuenta con autorización aeronáutica internacional. La FAA, que es la agencia que autoriza vuelos de aerolíneas americanas, seguramente nunca le va a dar la autorización por un asunto muy simple. Por la congestión aérea, la única forma de que funcione ese aeropuerto es que se intercalen vuelos de Santa Lucía y vuelos de Benito Juárez. De tal forma que me parece que este proyecto no va a ningún lado, no se va a construir. Quizás se amplíe el aeropuerto militar de Santa Lucía y dentro de 5 años seguramente el futuro gobierno tendrá que retomar el proyecto de Texcoco. Que también han determinado que se quede como está. Que se mantenga, y creo que eso es lo mejor que puede hacer, que esa obra construida se mantenga para que en el futuro se retome. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Azucena.